¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. En esta serie de entregas acerca del Evangelio de Marcos. Hoy día vamos a terminar el capítulo 1 de Marcos. Así es que vamos rápidamente al texto. Aquí están los versículos que vamos a leer, ¿no es cierto? Marcos capítulo 1, versículos 35 al 45. Vamos inmediatamente al texto que dice así: levantándose muy de mañana, y vamos a recordar un poco el contexto de esto. En la entrega anterior habíamos dejado a Jesús en la casa de Pedro un día sábado, donde Jesús curó a la suegra de Pedro, pero después de la puesta de sol, ya acabado el sábado, en la noche, la gente se aglomeró a las puertas de la casa de Pedro para que Jesús curara a las personas y para que echara fuera demonios. Y al parecer tuvo mucha actividad esa noche. Y el texto entonces ahora nos anuncia que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí hay cosas muy interesantes, nos vamos a detener aquí un poquito. Fíjense que esto es casi el escape de Jesús, es casi la fuga de Jesús. Jesús se vio el día anterior acorralado por la gente. Se vio, digamos así, preso por su propia popularidad. Se estaba tornando popular. Y seguramente Jesús se sintió presionado. Jesús tenía que decidir cómo iba a enfrentar su éxito. Jesús estaba siendo exitoso con su misión, con la proclamación del reino de Dios, y tenía que saber, tenía que decidir cómo iba a enfrentar su éxito y su popularidad. Si acaso iba a dejar que su popularidad se le subiera a la cabeza, que se iba a creer realmente eso de ser tratado como una figura popular, un líder de opinión, un líder de multitudes, que llegaran al punto hasta de querer proclamarlo rey, como cuentan algunos evangelios eh, más adelante en el desarrollo de la historia de Jesús. Y Jesús tenía que enfrentar entonces la tentación de la popularidad, del éxito y del liderazgo. Así es que Jesús se fue. Es como si estuviese huyendo. Y se fue a un lugar desierto. Y esta palabra desierto nos remite, ¿no es cierto?, a lo que había sucedido un tiempo antes, cuando Jesús se bautizó y el Espíritu, dice el texto, lo arrojó hacia el desierto. Lo arrojó al desierto para ser tentado. Ahora es el propio Jesús quien corre hacia el desierto. No ahora para ser tentado, sino que para enfrentar su propia tentación, que ya describimos, y, y para encontrarse a sí mismo, para encontrar su equilibrio, para saber cómo iba a manejar las cosas. La situación es un poco parecida, si me permiten la comparación, a la Beatlemanía, ¿eh? Cuando déjenme decirlo así, esa multitud de fans chillonas, digamos, perseguía a los Beatles a tal punto que ellos también lo único que querían era huir para para tener un poco de tranquilidad, para tener un poco de paz. Y Jesús hace exactamente eso. Él huye para encontrar su propio equilibrio, para enfrentar su propia tentación del éxito y del poder que le acarrea. Y lo encontramos entonces en este lugar desierto, orando. Dice el texto allí, oraba.
para encontrar su punto de equilibrio, para encontrar cómo manejar la situación, para encontrarse a sí mismo, él oraba, se comunicaba con Dios, con el Dios eterno, con su Padre, con nuestro Padre Celestial. Y eso también es una lección para nosotros, ¿no? Eh, de cómo enfrentar las situaciones potencialmente peligrosas, cómo enfrentar el éxito, cómo no ser víctimas de nuestro propio éxito, de nuestra propia alegría, de nuestra propia felicidad, de nuestro propio anhelo de querer ser populares, de querer ser exitosos finalmente. Y el versículo 36 nos dice, y lo buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándolo, le dijeron, todos te buscan, todos te buscan. ¿No ves, Jesús, eres popular? Todo el mundo te busca, todo el mundo está buscando. En el diario local, en el The Galilean Times, salió en primera página, ¿dónde está Jesús? Jesús está perdido, nadie encuentra a Jesús. ¿No? Y todos lo buscan, pero ahora Jesús ya había recuperado su serenidad, había recuperado su equilibrio. Y en vez de decirle a Simón, vamos a donde mis fans que me están esperando, él no dice eso, él dice otra cosa. Él les dice, versículo 38, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y nosotros leemos estas palabras luego de la tensión que veíamos en los versos anteriores. Estas palabras se leen así casi como serenas, se leen palabras tranquilas. Leemos a un Jesús centrado en lo que él tiene que hacer, con las ideas claras. Vamos a lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. He venido para anunciar el reino de Dios. Ese es mi papel. Mi papel no es tornarme famoso, mi papel no es firmar autógrafos, mi papel no es tornarme en un líder poderoso, mi papel es predicar el reino de los cielos. Y qué importante es que uno sepa cuál es su lugar y qué es lo que tiene que hacer en la vida. Y esta es una ventaja que quizás Jesús tiene sobre nosotros, que Jesús tenía muy claro cuál era su papel. A veces a nosotros nos cuesta descubrir cuál es el papel de en nuestra vida, y nosotros quisiéramos ser otra cosa, y a lo mejor nos reflejamos en figuras casi mitológicas como las estrellas de la televisión o las figuras de la farándula, en otros contextos en la figura de la realeza, digamos. Ok, en cualquier cosa, o pensamos en lo que nos gustaría haber sido y no fuimos. Con el paso de los años, mientras nos tornamos adultos y en la medida en que hemos tenido que dejar algunos sueños atrás, vamos descubriendo cuáles son nuestras alegrías, pero también nuestras frustraciones, y a lo mejor nos gustaría haber sido alguien más, que las circunstancias no permitieron, a veces por decisiones malas o por hechos de la vida, quién sabe, por cualquier motivo a lo mejor no se pudo. Y qué importante es descubrir en toda esa maraña de acciones, de decisiones, de sueños frustrados, cuál es mi papel aquí y ahora, qué es lo que tengo que hacer en la posición que estoy. Descubrir eso es quizá de lo más relevante de lo que puede ocurrir en nuestra vida. Porque es el punto de partida para encontrar nuestro equilibrio, para encontrar nuestra paz y finalmente para hacer en esta vida lo que tenemos que hacer.
Eh, de hecho, cuando uno es papá, uno aprende rápidamente que finalmente la realización de nuestras acciones no van a ser en provecho de uno, sino que van a ser en provecho de alguien más, los hijos, por ejemplo. Y uno termina haciendo todo lo que hace para el bienestar de otros, de los niños, de los hijos. Eh, pero hay que tenerlo claro. Alguien decía por ahí que la diferencia de un niño y de un adulto es que el niño es puro potencial, pero no es nada en sí mismo. Un niño suena por ser al mismo tiempo policía, astronauta, bombero, doctor, en fin, un millón de cosas. Pero no es nada de eso. Él quiere ser todo, él sueña con ser todo y él puede ser todo, pero no es nada de eso. El adulto ha tenido que focalizarse, ha tenido que renunciar a muchas posibilidades, a muchas potencialidades, para enfocarse en una sola, que es la que debe cumplir. Jesús logró tener su equilibrio, logró llegar al punto de serenidad, de decir, yo no voy a ser la persona popular, no estoy aquí para recibir la adoración de las multitudes, no estoy aquí para tornarme un rey, no estoy aquí para recibir el poder político, no estoy aquí para firmar autógrafos, estoy aquí para traer el reino de Dios, para anunciarlo y traerlo. Esa es mi misión y a eso me voy a enfocar. Es eso lo que tengo que hacer y es en ese sentido que tengo que trabajar. Versículo 39. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y fíjense, aquí nosotros tenemos nuevamente este dúo, ¿no es cierto? Estas dos cosas. Jesús predicaba, pero Jesús también echaba fuera demonios, también curaba. Es decir, en otras palabras, Jesús anunciaba la venida del reino, pero no la anunciaba solamente con las palabras, anunciaba la venida del reino con sus acciones. Y de la misma manera, la iglesia necesita anunciar el reino de Dios. Estamos aquí en este mundo para anunciar el reino de Dios. Estamos aquí para anunciar, por ejemplo, la inminente aparición de nuestro Mesías, que Jesús viene por segunda vez. El Mesías va a aparecer de nuevo en las nubes de los cielos. Estamos aquí para anunciar que el reino de Dios se va a hacer materialidad aquí en este mundo. La cortina que separa el mundo material del mundo espiritual va a ser corrida, va a ser dejada de lado. Y Dios se va a tornar evidente en nuestro mundo y su reino se va a tornar evidente en nuestro mundo. Estamos aquí para anunciar esto, pero también, y anunciarlo por palabra, por la predicación, pero también estamos aquí para anunciar el reino de Dios realizado en nuestras acciones. Las acciones de la iglesia deben ser acciones que muestren la realidad del reino. La iglesia debe ser el reino hecho realidad. Esto es como cuando hierve agua. Cuando hierve agua, eh, el, uno generalmente hierve agua en una olla, en una tetera, la coloca en el fuego y lo que se calienta más es el agua que está abajo. Y ahí el agua se empieza a transformar en vapor y ese vapor es encerrado en burbujas y esas burbujas suben por el agua y cuando llegan a la superficie explotan y dejan escapar
el vapor de agua. Ese vapor de agua, no toda el agua se ha convertido en vapor, solo un poquitito que está encerrado en esa burbuja. Esa burbuja que contiene vapor es el anuncio del nuevo estado de la materia en que se está transformando el agua. De la misma manera, la iglesia debería ser la burbuja donde existiera el nuevo estado de cosas que va a regir el mundo en el futuro, que es el reino de Dios. La iglesia debe ser una comunidad donde el reino de Dios sea real, que en sus acciones realice el reino de Dios, para que finalmente podamos ser un anuncio vivo y no solamente discursiadores, no solamente oradores del reino, no solamente gente que proclama el discurso del reino de Dios, sino gente que vive el reino de Dios. Y Jesús entonces, él no solamente vivía según los principios del reino de Dios, sino que también él realizaba las acciones del reino, en este caso curar a las personas, atender a las personas en su necesidad. Y por eso es que él podía proclamar la cercanía del reino en discursos en las sinagogas, en predicaciones. Pero si nos dedicamos solamente a predicar, y nuestra vida no está en contacto con Dios, y si la iglesia no es una realización del reino de Dios, entonces nuestro discurso es vacío, vacío y sin ningún sentido. De hecho, es peor todavía, nuestro discurso es mentiroso. Y lo que es peor todavía, hace aparecer a Dios como mentiroso, lo que es literalmente una profanación del nombre de Dios. El hecho de que Jesús sanara enfermos y echara fuera demonios, como dije ya alguna vez en un video anterior, es también una forma de recordar algo que sucedió justo después de que Israel fue liberado de los egipcios. Cuando Jesús sale de... Perdón, cuando Moisés saca a Israel de Egipto y pasan por el Mar Rojo, el Mar de los Juncos en realidad, y luego de que festejan, Dios dice a través de Moisés, eso está en Éxodo 15, versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, cuando Jesús sana a las personas, está diciendo en la práctica, igual que en el episodio del Éxodo, el reino de Dios está llegando. Esto es el anuncio del reino de Dios. El reino de Dios está quitando las enfermedades. Aunque ustedes no hayan sido lo obedientes que debían ser, la misericordia de Dios se está manifestando y existe y está abierta para que ustedes entren al reino. Y como vamos a ver más adelante, y podría haberse evitado la destrucción de Jerusalén, la destrucción del segundo templo y el exilio en Occidente. Pero en fin, sigamos, versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, arrodillándose, ¿no es cierto?, le dijo: si quieres, puedes limpiarme.
Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y vamos a parar la lectura ahí porque aquí hay algo sumamente sabroso. Resulta que hay al menos un manuscrito antiguo, es el Codex Bezae del siglo V, que, bueno, está el Codex Bezae, que es vamos a decirlo inmediatamente, es un manuscrito medio raro. Alguien lo llamó un evangelio exótico. Dice cosas medio raras el Codex Bezae. Y una de las cosas raras es la que les voy a anunciar dentro de poco. Entonces, el Codex Bezae, algunos manuscritos latinos de varias épocas, algunos del siglo, déjenme verificar, de algunos del siglo IV, otros del siglo IX, del siglo V, otros del siglo VII, además de una obra que se llama el Día Tesarón. El Día Tesarón es un relato del Evangelio que combina a los 4 evangelios que nosotros conocemos. Y es una obra del siglo II, si es que es muy antigua. Todas estas obras, entonces el Codex Bezae, los manuscritos latinos antiguos de varios siglos y el Día Tesarón, dicen que Jesús se airó. No dicen que Jesús tuvo misericordia, dicen que Jesús se enojó, tuvo ira. Es súper raro. De hecho, es tan raro que los especialistas están divididos cuál es la lectura original del Evangelio. Porque casi todos los manuscritos antiguos que tenemos, sobre todo los manuscritos griegos, dicen que Jesús tuvo misericordia. Pero hay estos manuscritos también antiguos que dicen que Jesús se enojó, se airó, tuvo ira. Y los especialistas dicen, bueno, si el Evangelio de Marcos originalmente decía que Jesús tuvo ira, es muy fácil entender que los copistas hayan cambiado esa palabra ira por razones piadosas, ¿no? Por razones piadosas, por cómo Jesús se va a enojar, ¿ah? Y lo hayan cambiado por tuvo misericordia. Pero por otro lado, es tan raro que Jesús se haya enojado sobre esa circunstancia. Y el Codex Bezae también es un manuscrito tan raro que la gente está dividida. A mí me gustan las dos lecturas, así es que las voy a considerar a las dos. Así es que, bueno, evidentemente la lectura de que Jesús tuvo misericordia con el leproso nos llena de ternura, ¿no es cierto? Nos conmueve porque también habla de la aceptación hacia nosotros. Y Jesús está dispuesto a aceptarnos y acogernos porque tiene misericordia de nosotros. Y Él está reflejando nada más ni nada menos que la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Pero por otro lado, es muy interesante la lectura que sugiere que Jesús se enojó. Porque eso nos muestra un Jesús muy, pero muy humano. Un Jesús que es capaz de irritarse también como nosotros también nos irritamos. Porque a lo mejor, no sé, Jesús quería un momento de tranquilidad, un momento de paz, y llega este otro tipo ahí para pedir que lo curen. Y a lo mejor Jesús estaba, no sé, con dolor de cabeza. ¿Ok?
Porque Jesús también era humano. De hecho, era esencialmente humano. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como muy, muy, muy humano. Y lo importante es, ¿qué hace uno cuando se enoja? Porque el versículo, aunque tú pongas ahí la lectura de que Jesús tuvo rabia, que se enojó, que tuvo ira, igual dice que él extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Porque aunque haya sentido ira, esa ira no le impidió hacer lo bueno, hacer lo correcto. Y aquí hay otra tremenda lección para nosotros. A veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y por nuestros sentimientos. Y a veces hay sentimientos, hay emociones como la ira, ¿no es cierto?, que nos arrebatan y, y destruimos y decimos cosas que no queremos decir y hacemos cosas de las que nosotros después nos arrepentimos y a veces destruimos vidas. Pero lo interesante de este pasaje, si es que Jesús realmente se irritó, es que a pesar de la irritación, a pesar de la molestia que pudo haber sentido, Jesús fue capaz de discernir, fue capaz de volver a su punto de equilibrio, fue capaz de enfriar su cabeza, decidir hacer lo bueno, extender su mano, tocar al leproso y decir quiero, sé limpio. Y el que yo quiera que tú seas limpio no depende si estoy de buen ánimo o si estoy de mal ánimo, no depende de si me duele o no la cabeza, no depende si tú llegaste en el momento oportuno o no. Yo quiero que tú seas limpio por principios mucho mayores que esos, no por el arrebatamiento de una emoción, no porque de repente te vi sentir misericordia de ti, sino porque en lo más profundo de mí yo quiero hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que yo haga el bien independientemente de los sentimientos y las emociones que puedan arrebatarme. Y esa es otra tremenda lección para nosotros. Es tremenda la lección. Y Jesús, además de ser capaz de dominarse a sí mismo, y no solamente dejarse llevar por las emociones, es valiente, porque él toca a un leproso. Tocar a un leproso significaba que él, Jesús, quedaría ritualmente impuro. Pero Jesús tampoco vio su propia conveniencia, tampoco le dio miedo la impureza ritual que él pudiese adquirir, tampoco le dio miedo la enfermedad, y a pesar que a lo mejor puede dar, no sé, a lo mejor asco tocar a una persona leprosa, Jesús decidió tocarlo. Y le dijo, sé limpio. Jesús podría haberlo limpiado de otra manera, podría haberle dicho, podría haberle ordenado simplemente a la enfermedad que lo dejara, así como lo ordenaba a los demonios que dejaban a las personas endemoniadas. Pero Jesús lo tocó, porque a veces el contacto de piel es importante. Porque no solamente se trataba de curar una enfermedad, se trataba de restablecer a un ser humano en su dignidad, de aceptarlo. ¿Y qué puede haber más poderoso que el toque de un humano a otro humano? ¿Qué hay, digámoslo así, qué hay de más íntimo que el toque de un humano con otro humano? Cuando nosotros nos saludamos entre amigos, nos tocamos, nos estrechamos las manos. Con los que son más allegados, con los que hay más confianza, uno se da un beso en la mejilla. Y entre esposos se dan besos en la boca. Porque el toque, la piel,
es importante. Nos torna humanos. Al tocar nos reconocemos como humanos. Por supuesto, ahora con el distanciamiento social y el coronavirus, a lo más el codo, digamos. Y ni siquiera eso. Pero, pero el toque. Jesús optó por el toque para no solamente curar el cuerpo, sino que restaurar el alma, restaurar al ser humano. Lo otro interesante es que esta persona estaba enferma de lepra. La lepra no era cualquier enfermedad en Israel. La lepra tenía toda una estigmatización, porque en la tradición judía la lepra proviene del pecado. Es un castigo por el pecado. Y en especial por un pecado: hablar mal de la gente. Sí, el chisme, el copucheo, como se dice en Chile, la fofoca, como se dice en Brasil. Por eso viene la lepra. Les recuerdo, yo tengo psoriasis. Ok. Esa era la tradición judía, que la lepra provenía de ese pecado. Por lo tanto, además del sufrimiento de la enfermedad en sí, y además que era una enfermedad que obligaba al aislamiento, al ser echado de la sociedad para proteger al resto de la población, ¿no? Lo entendemos ahora con la cuarentena. Pero además de eso, estaba el peso del estigma social, del que todo el mundo te apuntara como pecador, y de la propia y el propio peso de conciencia de sentir que uno está siendo castigado por Dios. Y cuando Jesús cura a este leproso, le está diciendo también que sus pecados habían sido perdonados. Le está diciendo que Dios lo aceptaba nuevamente. Le estaba sanando no solamente el cuerpo, le estaba sanando, no solamente lo restauró como ser humano, lo estaba restaurando religiosamente también. Versículo 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, por tu purificación, lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Ok, entonces Jesús le pide a esta persona que no le cuente nada a nadie. Jesús no está buscando la fama, Jesús está buscando predicar el Evangelio del reino de Dios, la buena noticia del reino de Dios. Y Jesús sabe que para eso incluso la fama sería perjudicial, como de hecho lo vamos a ver un poco más adelante. Así es que Jesús le dice: por favor, no le digas nada a nadie. Lo único que tienes que hacer es ir al templo, mostrarte al sacerdote y hacer la ofrenda que Moisés ordenó a las personas que eran sanadas de la lepra. Lo que también muestra que Jesús en ningún momento rompe con la ley de Moisés. Jesús no está creando una nueva religión. Jesús siempre actúa dentro del judaísmo. Jesús actúa respetando las leyes de Moisés y todos los aspectos del Antiguo Testamento, ya sean las leyes morales como las leyes ceremoniales. Jesús respeta a Moisés, no corta con él.
versículo 45. Pero ido él, o sea, yendo él, el leproso, ¿no? Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces, claro, pasó lo que Jesús temía. Y a lo mejor Jesús, sabiendo eso, por eso se enojó. Pero en fin. Esto es casi como la psicología inversa, ¿no? Jesús le dice, le encarga absolutamente, con insistencia, con énfasis, que no cuente a nadie lo que pasó. Y el leproso va y le cuenta a todo el mundo. Casi como en psicología inversa, ¿no? Hasta parece que Jesús le dice que no lo haga para que finalmente él sí lo haga. Pero por otro lado, hay cosas que uno no puede dejar de contar. Yo me imagino la alegría que sintió este leproso al ser sanado. Y no solamente la alegría y la emoción, sino que él sabe, para él era claro de que Dios había actuado de una manera poderosa a través de Jesús. Y simplemente el leproso no podía quedarse callado. Jesús podía dominarse a sí mismo, pero el leproso no. El leproso tuvo que hablar. Y una cosa muy curiosa es que el texto griego en realidad dice así. Déjenme traducir el versículo 45 directamente desde el texto griego. Dice: pero saliendo él, comenzó a anunciar, o si ustedes quieren, a predicar mucho. En el griego se usa la misma palabra que se usa cuando Jesús predica acerca del reino. Lo que nos dice que finalmente, cuando nosotros contamos, cuando nosotros decimos el bien que Dios nos ha hecho, lo que estamos haciendo es anunciar el reino, también como Jesús lo hacía. También es una predicación. Y bueno, aquí está el primer misionero, pero no es el primer apóstol, porque apóstol significa enviado. Y este fue un misionero que no fue enviado, fue un predicador que predicó lo correcto, pero que no fue enviado. De hecho, fue un predicador al que Jesús le dijo que no predicara. Y de hecho, con su predicación perturbó la obra de Jesús. Pero, pobre leproso, probablemente era inevitable. Así es que vamos a dejar a Jesús en el desierto, o en estos lugares desiertos, y a las personas yendo a encontrarlos. Y nos vamos a quedar con la invitación entonces de que también nosotros busquemos a Dios. Y que nosotros también busquemos el reino. Y que lo hagamos real en nuestra vida. Y que el reino que es real en nuestra vida pueda ser la mejor proclamación que hagamos de la bondad de Dios y de su próxima presencia concreta en nuestro mundo. Que el Señor nos bendiga y que tengamos todos un lindo sábado
Chao, chao.